Sí, si podés bajar un poquito la cámara, se ve medio el techo. A ver. Ahora se ve más. Ahí está perfecto. ¿Será que ahora tengo un lío? ¿Ahora sí mejor? Sí, se ve un poquito mejor, sí. Bueno, lamento, un problema con internet, así que espero que me puedan escuchar. Estábamos planteando la última reunión la cuestión del sadomasoquismo y la cuestión de la voz, el verdadero lugar de la voz que yo había tomado del seminario de un otro al otro. Voy a retomar algo de esto y continúo con el objeto mirada. Tanto la voz como la mirada son el soporte de los objetos de la demanda. Así que voy a tomar el objeto mirada para avanzar con la cuestión del fantasma que habíamos abierto en la reunión anterior, y luego voy a tomar los objetos de la demanda, que solo los pasé muy rápidamente la última vez, que también tienen que ver con el fantasma. Hay fantasmas fundamentalmente que tienen que ver con el objeto oral, y también tenemos que pensar el objeto anal. O sea que la voz y la mirada tengan en cuenta que son soportes de la demanda. Con respecto a la voz, ¿se acuerdan que habíamos visto que tiene que ver con el masoquismo y con el sadismo? Acuérdense que el sádico habíamos dicho que despoja la palabra e impone su voz. Y el masoquismo repone en el otro esa voz no autorizada. Cuando habla del masoquista, acuérdense que tiene que ver que está puesto en cuestión la voz de la madre, la voz fría, la voz arbitraria, la voz que no ha escuchado en otra parte. Esto quiere decir que no la pudo escuchar desde el lugar de su padre. Y viene de algún modo a completar y a tapar el agujero. Acuérdense que la perversión es aquel que se dedica a obturar el lugar del gran otro, la falta y el agujero del lugar del gran otro. Con respecto al sádico, no es inverso, habíamos dicho, al masoquista, y ahí nos conduce a la obra de Sade, que tiene que ver fundamentalmente con la dimensión de la discusión, del debate. Y que siempre se trata, dice Lacan, de los excesos. Y el sádico es aquel que despoja la palabra e impone su voz. No es más, dice él, el sádico que el instrumento de algo que se llama suplemento del otro. Ustedes dense cuenta que siempre hay una dificultad en relación al gran otro para, por un lado, despojar la palabra, por otro lado, reponer la voz en el otro. O sea que ese gran otro no está autorizado por ese lugar del nombre del Padre totalmente para que la voz tenga esta carga tan fundamental. Vamos a ir ahora entonces, que esto ya lo habíamos visto, al objeto mirada. Les dije que el perverso entonces se consagra a obturar el agujero del gran otro. Y hay una cuestión, me parece fundamental a considerar. Con ese lío de los papeles. Bueno. Se consagra entonces a obturar el agujero del gran otro. La función, dice Lacan, aislable en lo que se refiere al campo de la visión, tiene un problema fundamental en la perversión a partir del exhibicionismo y el voyerismo. ¿Qué es lo que es una mirada?, se pregunta Lacan. ¿Qué pasa con la mirada? Una mirada, y ustedes lo van a encontrar en la clínica seguramente, una mirada puede muy bien sostener una existencia, pero también devastarla.
una mirada puede devastar la existencia del otro. Y entonces tomo un ejemplo clínico, son los pocos ejemplos que toma Lacan. Una joven mujer, dice, para quien se conjugaba precisamente esta cuestión con una estructura, dice que no voy a indicar aquí seguramente porque no lo puede decir, que fue hasta llevada a soportar una hemorragia retiniana cuyas secuelas fueron durables. Este es el valor muchas veces que tiene de devastar una mirada. O sea, puede llegar a crear en el otro, y sobre todo una mirada fundamental para el sujeto, de tal forma que puede llegar a crearle una enfermedad que no puede resolver, como por ejemplo una hemorragia retiniana, como dice Lacan aquí, cuyas secuelas fueron durables. Dice, ¿qué es lo que impide darse cuenta que antes de interrogarnos sobre lo que se refiere a los efectos de una exhibición, a saber, estamos hablando del exhibicionista acá, porque las dos cuestiones de la perversión con respecto a la mirada es el exhibicionismo y el voyerismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que impide darse cuenta que antes de interrogarse sobre lo que se refiere a los efectos de una exhibición, a saber, si eso produce temor o no al testigo que parece provocarlo, a saber, si está precisamente en la intención del exhibicionista provocar ese pudor, ese terror, ese eco, ese algo huraño o equiescente que no ve. En primer lugar, que lo esencial de esta faz, que ustedes calificarán como quieran, activa o pasiva, esto es la elección que nosotros podemos decir, de la cuestión escoptofílica, en apariencia es pasiva, en tanto da a ver. Acuérdense que el dar a ver es el primer paso de la pulsión. Dar a ver es el primer paso de la pulsión. Entonces, es pasiva en la medida que da a ver, hacer aparecer en el campo del gran otro la mirada. O sea, el exhibicionista quiere dar a ver, no se sabe si quiere provocar pudor o qué es lo que quiere provocar realmente, si es terror, si es hacer eco de esa mirada, pero fundamentalmente lo que quiere es hacer aparecer en el campo del gran otro la mirada. ¿Por qué? Porque es el goce del otro lo que el exhibicionista vela. El goce del otro es lo que el exhibicionista vela. Parece aquí lo que produce espejismo, ilusión, y sugiere un pensamiento de que hay desprecio del partener. Pero es el olvido de que más allá del soporte particular del otro, lo que hay es que quiere hacer surgir esa mirada como goce del otro. Es a nivel, dice Lacan, de ese campo del gran otro, que el goce ha desertado de él. Y el acto exhibicionista se plantea para hacer surgir allí la mirada. Quiero decirles que el gran otro es un lugar vacío de goce. Por eso el perverso intenta buscar la mirada para encontrar ese goce que no tiene el gran otro. Acuérdense que el lugar del gran otro es un lugar vacío de goce, porque es el lugar de los significantes.
lo que hace el exhibicionista es hacer surgir la mirada en el lugar del otro para provocar esto que dice, para provocar pudor, para provocar terror, para provocar un eco en esa mirada, esencialmente para hacer surgir lo que no está, que es el goce del gran otro. ¿Qué pasa entonces ahora? Ese es el exhibicionista. Vamos a ver al voyerista. Lo que le importa al voyer no es simétrico, no son simétricas las posiciones. Lo que le importa al voyer es, de alguna manera, profanar a su nivel todo lo que puede ser visto. Es justamente interrogar en el otro lo que no puede verse. Por ejemplo, lo que puede haber a nivel de un cuerpo picado de viruela, de un perfil de niñita. Es el objeto del deseo del voyeur. Lo que no puede verse, el voyeur lo quiere hacer surgir. Esto es precisamente lo que no puede verse allí, más que en lo que soporta, de inasible, hasta de una línea donde falta. ¿Qué es lo que quiere el voyeur? Hacer surgir al falo. O sea, lo que no puede verse allí, que es el falo, el voyeur lo quiere hacer surgir. Se refiere al muchachito, no se refiere a la niña acá. Y el ejemplo que yo tuve en la clínica también tiene que ver con el varón, que es ir a buscar más allá de lo que puede verse, ir a buscar lo que no puede verse, más allá de los límites. Y no sé por qué razón, si es porque es más difícil ubicar esta dimensión de la perversión en la mujer que en el varón, pero Lacan también acá se refiere al varón, dice. Puede ser que el muchachito se haya visto suficientemente maltratado para que nada de lo que para él pueda engancharse a ese nivel de misterio del falo, no parece retener la atención de un ojo indiferente. Lo que más proyecta él y lo que está más descuidado y su objetivo fundamental es restituir en el otro, suplantar el campo del gran otro en la ignorancia misma de lo que es su soporte. ¿Cuál es la ignorancia, lo que se debe ignorar del gran otro, porque realmente el otro es un lugar vacío de goce? Es justamente este lugar del falo. En esta ignorancia es el goce para el gran otro, es decir, el fin mismo de la perversión, encontrar el goce en el gran otro. Y de allí el voyeur siempre se encuentra escapando. Dice, tiene que ver con la pulsión, pero no es simplemente el retorno del gran otro, que esas dos, tanto el exhibicionismo como el voyerismo, son disimétricas, sino es algo que interroga a nivel de lo que falta en el otro. Y con eso el voyeur lo adorna. O sea, es el falo, que no está, que solamente soporte, como su función lo indica, la función del falo soporte el lugar del gran otro, no se encuentra. Y ahí donde no está, el voyeur lo adorna. Es decir, que si mira, por ejemplo, por el agujero de una cerradura, quiere ver lo que quiere ver. Intenta colocar ahí algo
para poder ver y para colocar ahí donde no hay nada. Por ejemplo, dice él, el agujero de la cerradura, que es verdaderamente lo que no puede verse, seguramente puede hacerle elegir algo más elevado que el ser sorprendido en la captura en la que él está ahí colocado en la endija, en la cual él está ahí mirando a través de la cerradura. Si no, dice, no es nada más que una endija, pero ahí quiere hacer surgir algo, una luz, una mirada. Después de todo, es eso de lo que se trata, dice él en el Boyer. A saber, su reducción a una posición humillada. Acá volvemos a encontrar otra vez lo que decíamos con se pega un niño. Por eso dice Lacan, deben haber sido estos muchachitos muy maltratados, donde el fantasma no pudo terminar de constituirse para la búsqueda siempre del goce del gran otro, para buscar, por ejemplo, en el Boyer, a través de esta mirada de lo que no puede verse más allá del límite, encontrar algo para ubicarse él mismo en una posición de humillación. Hasta ridículo, dice Lacan, una posición ridícula, que no está del todo ligado a lo que está más allá de la endija, sino que él puede ser aprendido por otro en una postura que no desciende más que desde el punto de vista del narcisismo. Él se puede encontrar sorprendido en esta postura que tiene que ver con su narcisismo, esta posición de pie, de esta posición de aquel que no ve nada, tan seguro está sobre él. Entonces, ¿cuál es el objeto?, se pregunta Lacan, en la pulsión sadomasoquista. ¿No les parece que al poner en relieve la prohibición propia del goce, lo que debe permitirnos colocar en su lugar, en esta dimensión, porque vuelve ahora al sadomasoquismo, es la dimensión del dolor? Entonces, hay un juego, porque no se pueden encontrar separadas estas dos posiciones, porque son siempre, por eso vamos a la perversión, las que están en juego en el fantasma. La posición masoquista, la posición sádica, la posición exhibicionista y la voyerista. Porque ustedes se acuerdan que si nosotros retrotraemos al fantasma, se pega a un niño, está la mirada de cómo le pegan al otro niño, la humillación del otro, el goce del niño, porque él es el amado y el otro es el pegado. Y entonces también está el masoquismo del que es pegado y el sadismo por el látigo que pega. O sea que no se pueden separar de alguna manera estos cuatro elementos que los vamos a encontrar siempre en la dimensión del fantasma. Y entonces, el objeto, dice él, de la pulsión, este sadomasoquista que se une ahí a la dimensión también de la voz y después de la mirada, tiene que ver con el dolor. Pero enseguida se retracta, porque es muy divertido, dice, si el dolor no llega muy lejos. Es una suerte, dice él, de enceguecimiento, una suerte de engaño, de falso espanto, de cosquilleo de la cuestión. Él no arriesga nada, solamente arriesga una máscara. Después de todo, él a través de esta máscara se escapa. Lacan acá mismo en este seminario nos va a decir lo mismo que en el seminario de la angustia, que tiene que ver con la dimensión de que tenemos que abordar estas estructuras de la perversión
para el fantasma neurótico. Porque el neurótico sueña, acuérdense que lo vimos, sueña con la perversión para poder sostener su deseo. Por eso tiene mucha necesidad de estos juegos que muchas veces encontramos en la clínica a nivel de la neurosis, de la humillación, del sadismo, de imponer la voz, de sacar la palabra, de espiar, de mirar más allá de lo que puede verse, de dar a ver lo que no debería darse. Todos estos juegos que podemos encontrar de alguna manera en el fantasma del neurótico tienen que ver con esta estructura de la perversión. Espérenme un segundito que ya vuelvo. Voy a buscar un vaso de agua porque en este problema de internet no puedo Marga, prepararme. si podés bajar un poquito la cámara, así se te ve más, se te ve medio cortada la cara. Ahí está mejor. Pero ¿sabes qué pasa? Ahí puede ser mejor. Ahí. Sí, Ahí ahora sí está mejor. Bárbaro. Bueno. Entonces, tengan en cuenta esta dimensión que les acabo de decir, que es la dimensión de la neurosis en este sueño de estas figuras de la perversión, de estas figuras del voyerismo, de estas figuras del exhibicionismo, de estas figuras que muchas veces van hasta la función de la humillación para dar lugar al goce del gran otro, pero siempre dentro de la estructura del fantasma. ¿Cuál es el límite? Eso lo tenemos que detectar en cada una de las estructuras, pero queda claro que el límite de la perversión va mucho más allá. Por ejemplo, yo siempre les traía este ejemplo porque tuve un analizante en esta posición voyeur a lo largo de muchos años en análisis, y el punto donde estaba la dimensión de ir más allá de la mirada, que inclusive podía traerla en los sueños, cuando ya estaba más o menos elaborado esta dimensión del goce, o sea que había pasado por diferentes tiempos de la repetición, era siempre llegar al límite de querer ser sorprendido, de querer ser descubierto, alguien que tenía una muy buena posición en lo social y realmente podía llegar a tirar toda su posición frente a esto, sin embargo siempre llegaba al límite de que lo descubrieran. Ahí se frenaba, pero nunca se sabía cómo podía llegar a esa dimensión. Tenía un problema en la visión. Él se dedicaba, en relación a la óptica, se dedicaba a algo que tenía que ver con ciertos aparatos que necesitaban ver los colores, y él tenía un problema de daltonismo, y tenía ese problema serio con el cual no podía utilizarlo. Sin embargo, llegó a ser una estrategia tan clara en su vida, a partir de lo cual creo que fue una relación bastante sublimatoria en este punto, para encontrar el modo de suplir de alguna manera esta dificultad. No podía ver los colores, sin embargo, trabajaba con un método que era necesario los colores. Y él creó una técnica personal que nadie conocía, por supuesto, porque otra de las grandes cuestiones de la perversión es el secreto, una teoría que él solo conocía, para lo cual podía ver la diferencia de colores. Así que tenemos que tener en cuenta esta dimensión del sadomasoquismo y del voyerismo, y el exhibicionismo, para poder pensar que esto se va a jugar de alguna manera en el fantasma de la neurosis. Voy a ir a un seminario que todos ustedes conocen, es el seminario de la transferencia, porque en ese seminario Lacan va a desarrollar los objetos de la demanda. O sea, nosotros recién vimos los objetos del deseo, ¿sí? La voz y la mirada. El sadomasoquismo
con respecto a la voz, recuerden bien, vuelvo a repetir, se trata del sádico, despoja la palabra, impone la voz, el masoquismo repone en el otro la voz, y el exhibicionismo y el voyerismo, uno es realmente completar la voz, lo que no puede verse, completar la mirada, lo que no puede verse allí, y el otro, el primer tiempo de la pulsión, que es dar a ver. Yo les decía, estos objetos del deseo, el fantasma es soporte del deseo, ¿sí? Y estos objetos del deseo son los que sostienen la demanda del sujeto. Y los objetos de la demanda, ustedes saben que son el seno y el excremento. Voy a entonces tomar de alguna manera estos objetos de la demanda, porque también podemos encontrar allí la dimensión del fantasma tan frecuente en la estructura de la neurosis. La demanda oral, entonces vimos, acuérdense, la voz y la mirada como objetos del deseo. Ahora vamos a ver el seno y el excremento, lo oral y lo anal, como objetos de la demanda. La demanda oral, la demanda de ser alimentado. Se dirige al gran otro que espera. Esta demanda, porque está atravesada por la palabra, por supuesto, invoca al sujeto del gran otro y evoca una respuesta invertida. La demanda de ser alimentado evoca una respuesta invertida, que es la demanda de dejarse nutrir. Pero esta demanda de dejarse nutrir, acuérdense, está atravesada por la estructura del significante, que tiene que ver con el lugar del gran otro. En este lugar hay una confrontación de dos demandas. Entre estas dos demandas hay una hendidura, una ansia, un desgarro, una discordancia. Hay un fracaso en ese encuentro. O sea, entre la demanda de ser alimentado y la de dejarse alimentar, hay un fracaso. Hay un desencuentro, hay una discordancia, hay un desgarro. ¿Por qué? Porque a esa demanda la desborda un deseo y no podría ser satisfecha sin que el deseo se extinga. Y para que el deseo no se extinga, es que el sujeto tiene hambre, no se deja nutrir. ¿Por qué? Porque se niega a desaparecer como deseo. Este es el ejemplo claro de la anorexia. ¿Qué es lo que revela? Tú eres el deseo, y en francés esto quiere decir, tú matas el deseo. ¿Por qué? Porque en esa demanda hay una demanda sexual. Es decir, que tiene otro sentido que el alimentarse solamente. Otro sentido que la satisfacción del hambre. Y ahí tenemos el canibalismo. Es un fantasma de esta etapa. Tiene un sentido sexual. Es del cuerpo del gran otro que se nutre, lo que se llama la relación sexual. La relación con el gran otro desemboca en una unión de los cuerpos. Y la unión más radical es la absorción original, que es la mira del canibalismo. Porque la libido sexual tiene que ser un excedente de toda satisfacción.
Entonces siempre se rechaza la satisfacción para preservar la función del deseo. ¿Para qué? Para poder elegir, para poder decir, a mí me gusta esto y me gusta otra cosa, o no me gusta otra cosa. Porque el deseo tiene especificidad. ¿Me gusta esto o no me gusta? Por eso le dice al analista que tengamos cuidado con la demanda, porque se puede producir toda clase de equívocos en el modo de responder a la demanda. Entonces, el fantasma que se juega aquí tiene que ver con el fantasma canibalista. Canibalismo. Demanda anal. La otra es la demanda de retener fundada en el deseo de expulsar. Bueno, sabemos que no es simple esto para el educador porque siempre es exigida esta, ¿no? En determinado momento, que es sujeto de algo. Pero aquí dice, este excedente sexual que veíamos en la demanda oral, también lo tenemos en la demanda anal. Y se retorna a la necesidad. Esta necesidad queda legitimizada como un don, un regalo. Y acá está el fantasma de la oblatividad. ¿Por qué lo coloca como fantasma el canibalismo, la oblatividad? Que es, por supuesto, el fantasma del obsesivo. El sujeto siempre tiene que dar todo al otro. Satisface la necesidad para la satisfacción del otro, pero su deseo se va al inodoro. Y entonces el fantasma de la oblatividad, Lacan lo llama fantasma de vaciamiento, porque el deseo se pierde. Cuando le quiere dar todo al otro, su deseo desaparece. Pero hay que tener cuidado con la oblatividad, dice Lacan, porque se trata de una violencia sádica. ¿Ven cómo se soporta la voz ahí y la mirada también? Son soportes de la demanda. La violencia sádica, que es un enigma, es el enigma de la oblatividad. ¿Por qué? Porque en esa intención de dar todo al otro, hay un vértigo perpetuo de la destrucción del gran otro. Y tiene un antecedente esta etapa que es el sadismo oral. La asimilación devoradora. La devoración es también un fantasma. Se dan cuenta que el fantasma no solo se juega con los objetos del deseo, sino que también y fundamentalmente están jugados con los objetos de la demanda. Hay un sufrimiento particular aquí, dice él, que es el fantasma sadomasoquista, es la espera de una amenaza suspendida, de un ataque virtual. Es la teoría sádica de la sexualidad. Y siempre en este fantasma tiene que haber un tercero. Y el sujeto va a quedar indeterminado entre él y el otro. Y no sabe qué quiere ahí. ¿Qué es lo que más desea? ¿Es algo del otro? ¿O es la necesidad que intervenga un tercero? Y entonces el deseo está jugado con ese tercero. Este es el punto fundamental de este fantasma. Es el fantasma fundamental del obsesivo. Siempre va a colocar un tercero en este juego y no se sabe si quiere a ese o quiere al tercero que interviene. Él se desvaloriza, siempre va a jugar este juego de desvalorizarse, queda fuera del juego en la dialéctica erótica. Él finge que organiza
el acto, pero esto se funda en la eliminación del sujeto. Acá, el sujeto se identifica totalmente al objeto A excrementicio. ¿Y qué vamos a ver aquí? Explosiones, que es la función simbólica de la tira excrementicia, en la articulación misma de la palabra. No se queden solo con este punto, ¿eh? Hagan todo el juego, porque quizás se quedan solo con el grito, que ven que también está la voz ahí, el grito, que toma toda esta tira excrementicia de imponer la voz y quitar la palabra, pero tiene todo este juego previo. Dice que tenemos que ser muy cuidadosos en comprender la demanda anal. No hay que darle eso que busca el obsesivo, ni estimularlo, ni desculpabilizarlo, tampoco darle interpretaciones que se adelanten demasiado a la respuesta que él tenga que dar, porque si no al analista le quiere hacer comer su mierda. Él tiene que restituir a través de todo el juego del significante y del objeto el deseo. Bueno, bastante complejo, pero también muy clínico y muy necesario para poder entender el fantasma, el objeto. No es difícil, hay que compenetrarse con esta teoría que Lacan nos propone de pensar que el objeto A es algo que viene en el lugar del gran otro. Ese objeto A es lugar de captura de ese goce, por eso está en el fantasma, está en la articulación del fantasma donde el sujeto se hace ser ese objeto. Porque ese objeto A une lo íntimo, lo más íntimo del sujeto, a lo más exterior, a la radical exterioridad. ¿Recuerdan que cuando vimos el seminario de la ética, Lacan toma la extimidad? Bueno, acá en este seminario mucho más avanzado, Lacan ya tiene articulado el concepto del objeto A y lo coloca ahí entre lo más íntimo del sujeto y la radical exterioridad. Por eso es tan necesario para articular el fantasma seguir estos pasos de los objetos de la demanda y del deseo. Bueno, espero que tengan algunas preguntas para hacerme. A ver si puedo encontrar acá cómo manejarme con esto. Acá los encontré. Bueno, ¿alguna pregunta? Marta Korosek y Patricia Fernández. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha, Marta. Bueno, muchas gracias, Marga, la verdad que muy claro. Gracias. Quería agradecer una cosa, el que estén las grabaciones, porque a mí me pasó que la clase siguiente, la reunión anterior, no me pude conectar y la verdad que poder ver el video creo que es algo que hay que conservar, más allá de, no sé, está muy bueno. Yo te quería preguntar dos cosas. Una en relación que un poco creo que lo respondés ahora con esto último que dijiste, en relación a que en el seminario 6, Lacan pone ahí en el fantasma el objeto A como el otro pequeño. Y vos habías mencionado esto la vez pasada, que era que, bueno, venía en el lugar del objeto A. Si podías abrir, creo que por ahí en esto que decís de la extimidad, creo que algo se me arma ahí que podría ser. Eso es uno. Y lo segundo, si podías abrir el tema de un poco lo del valor del secreto en la perversión.
Sí, el pequeño otro puede ser jugar como objeto A porque también es un objeto A. Porque depende de la mirada del otro, depende de la voz del otro, depende de la demanda del otro, depende, o sea, que el otro va a jugar esas figuras y no va a ser ajeno a ese objeto A, que, como decía, una mirada de otro fundamental puede ser devastadora. Una voz puede quitarle directamente la palabra al otro. O sea que el pequeño otro es portador de alguna manera de estos objetos en la relación al otro. No es que es una cosa o la otra. Lo que pasa es que cuando Lacan va avanzando en su obra, va como desarrollando mucho más fundamentalmente el valor de este objeto, como obturando el lugar de ese lugar del gran otro que es un vacío de goce. Entonces el objeto A viene a colmarlo, pero viene a colmarlo no así, qué sé yo, porque uno agarra una mirada y la coloca, sino que siempre está atravesado por esa relación que el sujeto tiene al pequeño otro. Por esto es este seminario, es del gran otro al pequeño otro. Ustedes vieron que el título de este seminario, donde tomé el lugar del sadomasoquismo, del sadismo, del masoquismo y del exhibicionismo y el guayerismo, es un seminario que se llama Del gran otro al pequeño otro, y es donde va a desarrollar justamente el lugar del objeto A como captura de goce, o sea que sí, evidentemente que tiene que ver con el pequeño otro. Con respecto al secreto, y sí, la estructura de la perversión es el que, porque siempre hay en toda estructura de la neurosis también el secreto de una historia, el enigma de una historia, siempre hay algo secreto en la historia. Algo que ocultar, algo que descubrir, algo que está mal escrito en esa historia. Y que habrá que avanzar para ir revelando de qué se trata. Pero la estructura de la perversión sostiene la dimensión del secreto fundamentalmente, a veces a través de un pacto. El masoquismo, si ustedes ven y leen Sacher-Masoch, van a encontrar esto, se arma un pacto con el otro. Y lo que les decía el de mi analizante era que iba teniendo siempre su lugar, o sea, si uno puede ubicar al sujeto en una posición profesional, seria, y lo que mantiene oculto esa seriedad, esa imagen tan rígida que a veces tienen, es toda la vida secreta que tiene ese sujeto. Este paciente mío tenía toda una vida secreta, pero esa vida secreta que él tenía, donde siempre llegaba al límite de ser descubierto, le permitía sostener su deseo con su mujer. Y tenía que seguir sosteniéndose en secreto. Y este es el punto más fundamental para el analista. Hay que sostener ese secreto. Eso no quiere decir que uno acepte los secretos de un analizante cuando nos viene a decir que hay cosas que no puede contar. Pero ahí era muy claro, ¿no? Si venía alguien que decía que había cosas que no podía contar, él no lo tomaba en análisis. O sea, una cosa es que él mantenga un secreto y que uno, como testigo de eso, sostenga el secreto, y otra cosa es que uno acepte que hay cosas de las cuales el sujeto no va a hablar. Es cierto que uno le puede dar el tiempo para que hable, pero no con esta condición de un pacto. En ese sentido te puedo responder, Marta. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién tenemos acá? Yo tengo que... Acá, ¿cómo es? Patricia era la otra, ¿no es cierto? Patricia, Liliana y Adriana. Hola, Marga. Hola, ¿cómo te va, Patricia? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Complejo, a mí me parece complejo. Es complejo, claro que sí, porque ven que estoy jugando seminarios. No, digo, ayuda un montón este recorrido que vos hacés, pero sí, no es sencillo, ¿no? Te quería preguntar por si podías aclarar, abrir un poquito esto del fantasma de oblatividad y que en realidad es una violencia sádica, ¿no? Porque
es cierto que muchas veces con este fantasma uno escucha al paciente como, qué bueno, ¿no? Da todo por el otro. ¿Y Sí. qué violencia encierra eso? Porque ¿es dejar impotente al otro? ¿Es dejarlo como inútil? ¿Cuál sería la violencia sádica? Lo entiendo, pero a ver, ¿en qué punto queda el otro en esa situación? A ver, lo desvaloriza al otro, intenta devorarlo. Intenta un vértigo profundo, dice Lacan, de destruir al otro. ¿Cómo puede ser que alguien que da todo por el otro lo quiera destruir? Claro. Dar todo por el otro es impedir que el otro haga lugar en este juego a su deseo. O sea, da todo al otro para que el otro no pueda mostrar su deseo, se podría pensar, para que el otro no pueda expresar su deseo, para dejarlo ahí en una dimensión estática que no avance, para mostrar en algún momento cuando esto llega al límite donde está esta imposición de la voz de alguna manera para destruir la palabra del otro, porque da todo para el otro, pero después, ¿qué? Termina destruyéndolo. Porque dice que la tira excrementicia es la misma de la palabra. Entonces, ¿cómo hace para verdaderamente con la palabra evitar que el otro haga juegos, muestre su deseo o juegue su deseo? Dar todo para el otro, yo creo que es un modo de tapar fundamentalmente su falta, es un modo de tapar el deseo del otro, es un modo de atraparlo al otro también. Claro. Pero en el mismo movimiento de dar todo, el deseo más fuerte es la destrucción. Parece bueno. Parece bueno, claro, por eso. Parece bueno. Y también intenta mostrarnos cómo se desvaloriza, y esto tiene algún valor de verdad. Porque por eso siempre hace intervenir a un tercero, o por los celos, o por la necesidad de que es más eficiente que él. Y entonces uno no sabe si en realidad quiere dar todo al otro o le impide al otro este lugar, porque le interesa el lugar del tercero. Porque él muchas veces se pone fuera del juego en el erotismo. Por eso dice Lacan, tenemos que ser muy cuidadosos en comprender la demanda anal. No hay que comprender, pero menos que nada la demanda anal. No hay que darle eso que el otro busca. Porque parece que es muy, por ejemplo, con el analista siempre acepta las intervenciones, siempre es muy amable, siempre es muy correcto. Entonces, dice, hay que tener cuidado con esto, porque no hay que estimularlo en eso. Ni tampoco cuando se siente culpable de algo, desculpabilizarlo. Ni tampoco adelantarse a la intervención. Porque si fuera así, finalmente en algún momento dice, va a llegar a hacernos comer su mierda. ¿Qué quiere decir esto? Y este deseo de destrucción del gran otro. Que se vuelve la transferencia, decís. Se vuelve a la transferencia, ese lugar donde el analista representa a ese gran otro. Claro. Así que bueno, es un juego difícil el obsesiva con la cuestión de la demanda. Pareciera que es muy acepta todo. Claro. Pero no. Creo que teníamos, porque no puedo ver todo bien, todo junto, Liliana y Adriana. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marga. La verdad que
es un anudamiento de un montón de textos. Quería hacerte una pregunta. Alrededor, cuando planteaste la demanda oral, colocaste que esa demanda la desborda un deseo. ¿Es lo mismo que dijiste después? ¿La libido sexual tiene que ser un excedente de la satisfacción? Claro, sí. La demanda oral, y lo que, claro, es un excedente de la satisfacción, y ahí está el canibalismo. Voy a leer algo más. A ver, esperemos un segundo. Si tengo algo acá. A ver, porque sí, no me quedó claro como lo dijiste después. Sí, es el canibalismo. Y también hay otra figura fantasmática en la demanda al otro, que es cuando se excede en lo sexual, está la figura de la mantis religiosa, ¿se acuerdan? Ah, sí, 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 sí. Entonces digo, la libido oral, dice, la fase oral de la libido sexual, está jugada aquí por la demanda de lo que va a ser la figura de la mantis religiosa, a la cual se le adjudica un goce. Entonces Claro. se pregunta Lacan, ¿será goce de alguna cosa en tanto que ella lo destruye? Y dice que tiene que haber un goce correlativo a la decapitación del partener. Y frente a este fantasma encarnado, él mismo es aspirado, cautivado, en un abrazo que será mortal. Dice que el valor que tiene esta imagen está más allá de un goce virtual, porque el órgano de la copulación está perdido en la propia consumación. Entonces, la devoración, en esta que también era un fantasma, ¿se acuerdan? Pero sí, bajo esta forma sexual de la figura del mantis religiosa, dice, tiene muchas formas. Por ejemplo, la de la copulación para retenerlo en el acto. Por ejemplo, puede estar representado por la mandíbula del partener femenino. Porque a la mantis religiosa, dice, le gusta más la cabeza de su partener que cualquier otra cosa. Es de su preferencia. Y esto es lo que puede dar en la dialéctica sadiana. Bueno, hasta ahí, no hay mucho más, pero para responderte a esto me voy a otro que había dejado, pero que me parece importante, que es otro fantasma fundamental que se juega con la demanda oral, cuando hay algo de la cuestión sexual que desborda como deseo. Está este fantasma de la mantis religiosa. Vuelvan sobre eso porque no es tan simple, ¿eh? No. Y es la cabeza del partener, ¿eh? Bueno, gracias, María. De nada. Adriana. Perdí la cabeza, dicen, ¿no? Perdí la cabeza por ella. Por ella. Perdí la cabeza por ella. Hola. Hola, Adriana. ¿Qué tal? Para todos. Bueno, Marga, cuántas vueltas. Agarro algo y ya me fui a otro lado. Yo te quería preguntar sobre la especificidad del deseo. No me puedo ubicar en esto. Por eso si lo podías abrir un poquito más. Y bueno, nada, se me perdió la otra pregunta, porque ahora me metí en la mantis, pero... Claro. A ver. Y la especificidad del deseo no es muy compleja. A mí me parece que la anorexia, que era el ejemplo que daba antes, tomando esto de Lacan, que es que se niega a alimentarse porque hay un deseo que desborda la demanda, es que el deseo es así. Me gusta esto porque me gusta y no me gusta lo otro. Por eso creo que la elección del analista en ese deseo también puede jugarse. Una vez se pregunta cómo es que fulano está en transferencia con mengano, ¿no? Bueno, el deseo juega esta especificidad.
de la elección. A ver, Eh, la de la elección. El deseo puede jugarse en el valor de una mirada. En el objeto del deseo, el objeto galmático, es específico. El brillo de la nariz, decía Freud. Sí. La mirada, si vamos al alimento, me gusta, qué sé yo, la torta, pero no me gusta, qué sé yo, la fruta, no sé, digo cualquier cosa. O me gusta no me gusta la milanesa. O sea, no es solamente con respecto al alimento la elección del deseo, con respecto al objeto del deseo. Ah. Ahora recuperé la otra, porque vos decías en la demanda anal, ¿no? Bueno, no desculpabilizar, no adelantarse a la intervención, sería a la intervención del sujeto en relación a su deseo. En la intervención del sujeto en relación a, claro, no darle una interpretación adelantada con respecto a su deseo, no marcarle cuál es su deseo, sino que poder trabajar la dimensión del fantasma es no adelantarse a su deseo. Perfecto. Bueno, gracias, Marga. De nada. Bueno, si no hay otra pregunta, a ver, así Marcelo. Marga, Hola. perdón, en el chat también hay preguntas después, ¿eh? A ver, no tengo nada acá. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿No te aparece chat? Esperá, dice yo, con esto del teléfono no me muevo muy bien. A ver, en el chat, a ver. No sé, ¿me las podés leer? No las encuentro acá. Porque no sé qué pasa con la compu, no pude usarla y acá en el teléfono no encuentro esto. Las leo, bueno, son un poco largas, pero a ver. ¿Son muy largas? Sí, son, creo. Espera, te doy lugar a Marcelo y después Dale. me las lees. Bueno. Dale, gracias. Marcelo. ¿Hola? Bueno, sí, ¿ahora se me escucha? Hola, Sí, Marga. ahora sí. Hola. Bueno, ¿qué tal, Marga? ¿Qué tal a todos? Quería hacerte una pregunta, de alguna manera lo rozaste, lo dijiste, esta cuestión de la no comprensión, ¿no? Digamos en la práctica, en nuestra praxis, en el deseo, por ejemplo, oral, a mí me pareció que enseña mucho esto que trajiste del seminario de la transferencia, ¿no? De la demanda oral y anal. Y por ejemplo, las otras son más complejas. Yo las puedo seguir como fallas de la estructura cuando vas hablando de lo que quiere restituir el perverso en el otro, ¿no? Pero quería pedirte qué valor podrías decir que tiene esto que Lacan en tantos momentos dice el no comprender, con respecto a que en los objetos de la demanda aparezca la no comprensión. ¿Qué lugar tiene la no comprensión para que esto que vos trajiste como ansia, ese fracaso, jugar ese fracaso, jugar ese desgarro, que entiendo se da dentro del consultorio, para que quede ese remanente que va a ser el objeto? O sea, como que me parece como algo esencial que el analista, en este sentido, ¿no? Este es el ejercicio del analista, para que emerja el objeto como aquel que representa algo del sujeto, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre la no comprensión? ¿Qué importancia tiene? Comprender es quedarse en el registro de lo imaginario, ¿sí? Estamos ahí en la terapia. ¿Cuál es la diferencia del psicoanálisis con cualquier otra terapia? Y creo que es la dimensión de no comprender. No comprender implica hacer jugar la dimensión del malentendido, la dimensión del juego del significante, la dimensión de poder abordar esta dificultad que el analizante expresa a través de su síntoma y la relación a qué fantasmas están puestos en juego en ese momento. Por eso decía que no solamente están los fantasmas de los objetos del deseo, sino también los fantasmas de los objetos de la demanda,
No comprender es no pensar que porque el otro le da todo al otro, como pasa con el obsesivo, es porque es bueno, una buena característica, y la relación con el analista también. ¿Cómo puede surgir la tensión agresiva en la relación analítica? ¿Cómo medir la transferencia en función del discurso del sujeto? ¿Cómo decir que la transferencia es un as en la manga que uno mantiene sin revelar abiertamente para poder jugar con ella en la interpretación? Porque a veces uno apunta la interpretación a un lugar que no tiene que ver con el despliegue imaginario que el otro nos presenta, sino con lo que uno puede captar en esa relación transferencial, y lo hace jugar de alguna manera en lo que escucha con respecto a los pequeños otros de los cuales el sujeto va hablando. No comprender es muchas veces no dejarse fascinar por los relatos. Yo a veces escucho en los movimientos del control, de los análisis, la supervisión, que a veces hay sujetos que no tienen relación al otro en su relato, en su discurso, quiero decir, que lo que hablan es una descripción, es un relato, en donde uno no encuentra al pequeño otro, a ese pequeño otro tan necesario para ubicar esto que decíamos antes. Lo que retorna al pequeño otro, esa mirada, esa voz, esa demanda. Entonces uno puede seguir interpretando, intentando comprender. Cuando yo escucho esto, digo, yo no entiendo nada de lo que está diciendo, la verdad, no entiendo nada. Y bueno, cuando uno no entiende es porque verdaderamente hay un valor, hay un lugar privilegiado a considerar. Hay sujetos que hablan así, que hablan en relación a otros, en relación a una dimensión que uno dice, pero ¿con quién estuve? ¿Qué le dijo el otro? ¿Y qué pasó? No se sabe, porque en realidad relatan como si estuvieran una exterioridad a la escena. Y uno cree que ahí comprende lo que está diciendo. Entonces hay que poder abrir el discurso para ir a otro lugar. Yo siempre digo esto, la mayoría de las veces, cuando un analizante comienza hablando de algo, uno tiene que terminar la sesión en otro lugar que no sea donde comenzó. No para no darle lugar a eso del inicio. Tener en cuenta que es ese inicio, no perderlo, pero siempre ir a otro lugar para encontrar alguna fractura, algún saber hacer, alguna falla en el discurso, alguna razón de esa primera frase, por ejemplo, con la cual el sujeto inició su análisis. Hay muchas formas de no comprender. Claro. ¿Verdad? Hay muchas formas de no comprender, no es una sola. No es solo para la demanda oral, por supuesto la oral es privilegiada porque nosotros nos movemos con el registro de la palabra, entonces ahí la demanda oral es más fuerte que cualquier otra, ¿no? Pero evidentemente que hay muchos modos de intervenir en el análisis para no comprender. Cuando ustedes, dice Lacan, comprenden, ahí no tienen que intervenir. Y esto es muy, muy rico para poder pensar. Cuando ustedes comprenden, no intervengan. Hagan algo que no es interpretar. Jueguen con el malentendido, vayan a otro lugar, jueguen, no sé, con lo que se pueda de la transferencia. Cada uno sabrá en qué momento de la transferencia está con respecto a su analizante. Porque son tiempos diferentes la transferencia con cada uno de los analizantes. No es lo mismo el comienzo, en el tiempo de entrevista, no es lo mismo el primer tiempo de la repetición, no es lo mismo un tiempo avanzado. Hay muchos modos de no comprender, la verdad. No es solamente saber jugar con el significante, sino hacer que eso que dice diga otra cosa que lo que dice.
Y eso, hay muchos modos de hacer decir que eso que dice, diga otra cosa que lo que dice. Y si uno puede llegar a eso, y puede llegar, como decía antes, a los recuerdos, a los sueños y a los lugares fundamentales que arman la estructura del fantasma, podrán encontrar de alguna manera, y en la relación al pequeño otro, estos fantasmas que Lacan nos describe en estos lugares de la demanda, tanto lo oral como lo anal. Así que es muy amplia esta pregunta. Yo sé que es una pregunta muy fundamental el no comprender, pero tiene muchas, muchas posibilidades el analista de no comprender. Lo que sí, tengan en cuenta esto, cuando se comprende, chao, estamos equivocados. Ahí no estamos en el lugar de interpretar. Gracias, Bueno, Mayra. Marcelo, a ver, léeme lo que tenés, Pamela. Bueno, Cristina Alves pregunta, sin ánimo de herir susceptibilidades, ¿se podría pensar que Jesús asumió una posición perversa masoquista al morir en la cruz según pedido de su Padre y que sus últimas palabras hayan sido, Padre, hágase tu voluntad, y que su Padre haya asumido la posición perversa? Para intentar comprender por qué un padre sometería a su hijo a tanto dolor y humillaciones, suponiendo que esto haya ocurrido así. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, eso le cabe a la religión. Creo que Lacan toma muy bien la posibilidad de pensar la dimensión de Dios sin hacer una interpretación aplicada a la religión. Nosotros hacemos psicoanálisis aplicado con el arte, muchas veces, hacemos psicoanálisis aplicado con la literatura, pero no encontré en ningún lugar de la obra de Freud ni de Lacan que sea un psicoanálisis aplicado a la religión. Sí toma la religión para poder pensar y construir como uno de los modos del nombre del Padre. Sí toma la posibilidad de trabajar Freud, un texto maravilloso que es Moisés, y la religión monoteísta, para ir ubicando los personajes de la Biblia en relación al Hijo de Dios, que después es Jesús, y el valor que tiene la religión cristiana de colocar al Hijo, y no solamente al Padre. Y cuando él toma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creo que también toma el Padre, el Hijo y el objeto A. Estos son los modos en que el psicoanálisis puede abordar lo que la religión nos da, porque cada uno de nosotros pertenecemos a una tradición religiosa de alguna manera, y también creemos que la causa del deseo no está en Dios, sino que está en el objeto A, y que la religión les da a cada uno un lugar de privilegio y de pertenencia. Pero nunca escuché la posibilidad de pensar en un psicoanálisis aplicado a las figuras de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús. No, ahí no me metería en ese lugar porque creo que no es lo que el psicoanálisis puede abordar. Pero gracias por la pregunta. Y te leo la última. De Dale. Olga. Buenas tardes, ¿es posible un ejemplo de extracto clínico acerca del cuidado con la demanda del obsesivo? ¿De qué forma, por ejemplo? El cuidado con respecto al obsesivo, ¿de qué forma? Hay muchas formas. No cuidarlo al obsesivo, no responder a su demanda. Quiere decir que si el obsesivo nos demanda, qué sé yo, un tiempo, por ejemplo, podemos jugarlo en las horas, en el registro de las horas, por ejemplo. Alguien que es muy puntual siempre, no falta nunca, ¿no? ¿Cómo uno puede hacer para mover ese lugar? O cuando responde siempre tan adecuadamente al lugar del analista, aceptando siempre la interpretación tan tranquilamente, cómo uno puede mover algo para que surja algo que no es dar todo por el otro, ¿no? Creo que el único modo de encontrar un ejemplo clínico, que no tengo ahora tan claro así, para poder decirlo en este momento, en cuanto a no responder a la demanda, podría tener ejemplos, pero no los puedo plantear ahora.
tengo algunas limitaciones para poder darlo, pero sí podría decir que el único modo de no responder a la demanda es saber en qué tiempo de la transferencia está el sujeto obsesivo, en qué tiempo está, en qué momento, qué a partir de esto de dar todo al otro, se queda ahí en una posición de pasividad. Esto es mucho tiempo del análisis, no es un momento del análisis. El obsesivo siempre quiere darle todo al otro y no puede construir su propio lugar. Es muy difícil que construya su propio lugar rápidamente. Entonces todos los rodeos que nosotros escuchamos en El hombre de las ratas son los rodeos que tenemos que dar con los analizantes cuando están en esta posición de querer dar todo al otro. Porque yo escuchaba hace poco dar lo que no se tiene, ¿no? Y yo sé que es una fórmula del amor, dar lo que no se tiene a quien no lo es, pero me parece que en el registro que muchas veces uno lo escucha quedaría en un registro imaginario. Antes de tener algo que podría ser propio, se lo da al otro sin tenerlo. ¿Esto es amor? No. Esto es no jugar su deseo. Entonces hay que tener cuidado con las fórmulas también del análisis. Dar lo que no se tiene a quien no lo es, porque acá tiene que ver con el significante fálico, y no cualquier cosa viene en ese lugar. Entonces creo que el único lugar que uno puede tener como referencia es la transferencia. Bueno, gracias por la pregunta. Ahora tengo acá a Sebastián, ¿no? ¿Puede ser? Hola, Marga. Sí, Sebastián y María Carmen. Bueno, Marga, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta en relación a lo que habías comentado de la voz y el masoquismo y la voz fría, arbitraria de la madre. Algo que dijiste que es que no pudo escuchar la voz del padre, y te quería preguntar por esa cuestión, porque, sí, a ver si entiendo bien, es no pudo, no quiso, no... algo una pregunta referida, me parece, a la estructura de la perversión y el lugar del padre. ¿Y qué implicancias tiene esto en la transferencia? Bueno, gracias. Sí. Eso uno lo puede escuchar muchas veces, ¿no? Cuando el sujeto queda unido a esa voz arbitraria de la madre, esa voz fría de la madre, ¿no? Y le da un valor de verdad a esos dichos, ¿no? De la madre. Y muchas veces lo que escuchamos en la clínica es desvalorizando el lugar del padre, por ejemplo. Esa voz fría, esa voz de desvalorización del lugar del otro que fue el padre de ese sujeto o que es el padre de ese sujeto. Creo que sí, de alguna manera no ha podido intervenir ahí. Acuérdense que siempre tiene que ver con la relación que tiene esa madre con su propio padre, ¿no? Esa referencia al lugar de su padre es muy fundamental. En ese cotejo entre el lugar que ocupó su padre, autorizando de alguna manera la estructura de la neurosis, para inscribir el nombre del padre en ese sujeto, y después la relación con su partener. Siempre hay que jugar estos dos lugares. Siempre digo que tienen, no solamente, sobre todo los que trabajan en psicoanálisis con niños, pero también en el adulto es exactamente igual. El niño nos enseña mucho esto, pero bueno, los adultos lo podemos ver. ¿Qué relación hay entre esa mujer con su partener y la referencia a su propio padre? Esa relación de autoridad que puede ser otorgada o no al padre de su hijo, o al padre del analizante que nosotros tenemos, ¿no? O quedan tomados por esa voz arbitraria y fría de la madre totalmente. Entonces queda tomado absolutamente con eso y con una certeza increíble. ¿Cómo sacarlo de ese lugar? Evidentemente va a haber que hacer un gran trabajo ahí, ¿no? Pero creo que ahí se pueden jugar las diferentes versiones del padre, como vimos en algunos momentos, del padre desvalorizado, del padre omnipotente, del padre impotente. El síntoma nos da un camino también para poder ubicar ese lugar. No nos olvidemos que acá no lo estamos tomando, pero
el síntoma del sujeto siempre nos da un lugar para cotejar, no solo la transferencia, la que permite cotejar el discurso del analizante con otro lugar, sino también el síntoma. El síntoma dice mucho de eso. Por eso siempre hay que tener una referencia al síntoma para ubicar este lugar no autorizado del padre. ¿Cómo el analista puede llegar a autorizar? Y esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos cuando hay tanta cosa devastada en ese sujeto por esa voz fría, ¿no? Siempre me acuerdo de la psicosis de Wolfson, cuando lo presentamos, que decía esa voz que le perfora el oído, y que bueno, esa era una estructura de la psicosis, pero bueno, sin llegar a perforar el oído, como fue en el caso de El esquizo y las lenguas, ese lugar tan maravilloso que nos ofrece el trabajo de Wolfson. Sin perforar el oído, esa voz puede llegar a devastar a alguien, ¿no? Y la mirada también, una mirada que puede devastar al otro. Bueno, ¿cómo trabajar para dar un lugar diferente al nombre del Padre? Bueno, es un trabajo del analista, jugando las diferentes versiones del Padre. Bueno, gracias, Sebastián. María Carmen. Bueno, buenas tardes, Marga. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por todo lo que traes, que coincido que es muy complejo. Te podría pedir que vuelvas a abrir esta relación entre esto de que los objetos del deseo sostienen a los objetos de la demanda, esta articulación que hiciste. Sí, este es un punto que dice Lacan en el seminario De un otro al otro, que cuando avanza con el objeto A como captura de goce, va a decir que tanto el objeto del deseo, la voz y la mirada, sostienen al objeto de la demanda. Y por eso les decía que en los objetos de la demanda, por ejemplo, el fantasma sadomasoquismo, donde está el fantasma de devoración, está sostenido por la dimensión de la voz. Sin embargo, expresado de otra manera, como asimilación devoradora. Pero no es sin ese sostén de la voz. Cuando uno va a jugar ahí la dimensión de la mirada, en la dimensión de, por ejemplo, de la insatisfacción de la histeria. Una mirada que no termina de constituirla en una imagen que pueda ser agradable para ella. Y bueno, ahí tenemos la dimensión de la insatisfacción como un modo de goce, y también tenemos la mirada sosteniendo ese lugar. La mirada es sostén del fantasma, absolutamente. Pero después se expresan también con la demanda, con el objeto oral y el objeto anal. Por eso digo, ¿vieron cómo llama Lacan a esto? Dice, de la voz a la mirada y del seno al excremento. Las 4 desapariciones del sujeto. O sea, no excluye los objetos de la demanda. Es de la voz a la mirada, del seno al excremento, las 4 desapariciones del sujeto. Quiere decir esto, el sujeto se desaparece para hacerse hacer objeto. Entonces, sostienen en estas desapariciones, en este lugar del objeto, sostén de lo que el sujeto va a articular en la demanda, porque para llegar al deseo tenemos que pasar por la demanda, no hay forma de ir al deseo directamente, si no pasamos por el registro de la demanda. Entonces, es el deseo, los objetos del deseo que sostienen este modo en que la demanda se expresa. Si tengo tiempo, voy a avanzar un poquito con los objetos de la demanda en la próxima, porque nosotros nos vamos a encontrar en el inicio siempre con la dimensión de la demanda. Y la demanda no es tan fácil de ubicar, ¿no?
la demanda oral y la demanda anal, porque la demanda oral de ser alimentado y dejarse alimentar, que siempre tiene que haber ahí una hendidura, una confrontación de demanda y un fracaso entre las demandas, esto lo podemos encontrar muchas veces en la relación a la transferencia. La anorexia, por ejemplo, no es una relación con el alimento solamente. La anorexia, que está sostenida, por supuesto, en la dimensión de la demanda oral, pero sostenida por la voz de alguna manera y la mirada también, a veces fracasan estos objetos de sostén. Muchas veces fracasan estos objetos del sostén para sostener el fantasma. Pero la anorexia nos muestra bien algo que desborda esa demanda. Y me lleva al punto que yo decía antes, algo sí y algo no, algo quiero y algo no quiero. El deseo es una elección. Entonces digo, la demanda y a veces los síntomas, el modo de expresión de estos síntomas de la anorexia, que no es solo con el alimento, sino con el rechazo a muchas otras cosas. A veces uno encuentra muchas veces que hay un rechazo a la interpretación muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo siempre pregunto, ¿esta persona fue anoréxica en algún momento? Porque a veces no entra nada, no entra una palabra, no entra una pregunta, no entra una interpretación. Entonces digo, el síntoma de alguna manera nos permite recorrer estos lugares. Es cierto que puse muchos conceptos, pero ¿saben por qué lo hice? Porque me parece que si no, falta la pregunta que ustedes muchas veces se hacen, ¿qué lugar tiene el objeto A? La pregunta que siempre es, ¿qué lugar tiene el objeto A en la teoría de Lacan? Y creo que desde el Seminario de la Ética en adelante hace todo un recorrido Lacan para ubicar el objeto A, como deseo, como causa del deseo, como captura de goce, como que viene en el lugar del gran otro. Porque vieron que también en cuanto al analista, Lacan dice, el analista representa el lugar del gran otro, pero después va a decir, el analista hace semblante objeto A. ¿Por qué pasa de un lugar al otro? Porque el objeto A viene en el lugar del gran otro. Entonces, es cierto que yo les doy por ahí una lucha de conceptos, un montón de conceptos de diferentes seminarios, pero que me parece que se articulan necesarios para abordar la dimensión del fantasma y luego poder avanzar con el seminario de la angustia. Este año no vamos a tener mucho tiempo, lo vamos a continuar. El próximo jueves, que nos toca el seminario, es quinto jueves, así que no vamos a tener seminario. Nos volvemos a encontrar aquí el primer jueves de noviembre, y en noviembre vamos a tener 2 seminarios, el primero y el tercero, y ahí cerramos este año del seminario. Pero lo retomamos el año próximo, seguramente de acuerdo a lo que estamos viendo en este momento, seguiremos por este modo del Zoom, este modo de transmisión a través del Zoom, así que seguiremos con el seminario de la angustia para avanzar. Estos son modos de acercamiento al concepto de objeto y fantasma, que es una pregunta tan fundamental que tenemos siempre y que no sabemos cómo recorrer. Por eso les propongo siempre que traten de avanzar con los seminarios, que se inscriban en la lectura de los seminarios para poder avanzar con estos conceptos y hacerlos propios, ¿no? Aprenderlos con H. Bueno, gracias por acompañarme y nos encontramos en el primer jueves de noviembre. Hasta la próxima. Gracias.